Muy buenas tardes. Me siento muy contenta de estar nuevamente con ustedes compartiendo temas que son muy importantes para nosotros. Mi nombre es Joana Escobar, formo parte del grupo de Clicking for Kids y hoy tengo el placer de estar con mi colega Mónica Ruiz. Ella es psicóloga, graduada de la Universidad Católica Luis Amigó y hizo un estudio posgrado en sexualidad en CENPI, Centro Psicopedagógico Integral. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece muy importante, que es el cómo poder hablarle a nuestros niños de sexualidad. Gracias, Mónica, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Joa, por la invitación. Mónica, empecemos de una. Hay varias preguntas y tenemos poco tiempo, ¿sí? Quisiera que empezáramos, que nos ayudes a aclarar conceptos. Sexo, sexualidad, ¿a qué se refiere? Cuéntanos. Bueno, mira, aquí sí caemos mucho en el error de confundir las dos palabras. Las dos palabras tienen dos significados totalmente diferentes, pero sí se relacionan. Si empezamos, la sexualidad es un conjunto de conductas o comportamientos que tenemos para vincularnos con las otras personas, y eso va a través de ciertos gestos. Por ejemplo, un abrazo, un beso, una mirada, un saludo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Todas las personas, desde que nacemos, somos seres sexuados, porque estamos en constante vínculo con las otras personas. Entonces, eso ya nos hace sexuados, y esa es la sexualidad, relacionarnos, pero todo eso también va de la mano de la cultura, de si tu cultura lo permite, de si no, porque si podemos empezar a indagar o ver. Hay unas culturas que los abrazos, no, los besos tampoco. Pero harán otras ¿cierto? cosas, ¿no? Pero hay otras cosas que sí, pero igual siempre estamos en constante contacto con las otras personas, entonces eso ya es sexualidad. Y si hablamos de sexo, su término o su definición son aquellas características físicas o biológicas que heredamos genéticamente, es decir, esas características que nos hacen hombres o mujeres. ¿Y en qué momento entra en estos dos conceptos la relación sexual, por ejemplo? ¿Quiere decir que ahí no está? Sí está, porque dentro de la sexualidad se da. Pero lo que pasa es que en la cotidianidad entramos a llamar el acto coital o el acto sexual como sexo. Sí. Y lo podemos seguir llamando, no hay ningún problema, pero que sepamos cómo lo diferenciamos. Porque también lo podemos llamar hacer el amor, relaciones sexuales, relaciones íntimas, pero siempre es tener como la definición muy clara. Creo que es súper importante que tengamos conocimiento de estos temas, porque si no comenzamos a experimentar esos temores que a veces dificulta que podamos llevar lo que es la educación sexual de una manera adecuada. Claro que sí. ¿Qué nos puedes decir de esos miedos, justamente de esos temores? Bueno, mira, a todas las personas nos pasa y tenemos miedos, no necesariamente porque somos papás, porque nos llega un sobrinito, un primito y nos preguntan un momento que no sabemos cómo responder, y podemos dar una información equivocada y no sería lo más conveniente en esos casos. Entonces hay miedos que sí es como a lo desconocido, a equivocarnos, a nuestros propios prejuicios. Entonces ahí es algo muy importante, porque si no nos conocemos o no sabemos cuáles son nuestros prejuicios, podemos dar una información que no es. Además de que informemos, y si el niño transmite esa información, ¿qué van a pensar las otras personas? La pena. Claro, entonces esos miedos son muy importantes. Y de los mitos, si hablamos también de mitos que existen en la sexualidad, hay unos muy claros, y es que no le podemos informar al niño hasta que no pregunte. No debe ser así. Que los niños son inocentes y no deben de saber sobre sexo. No necesariamente. Que el papá es el que le debe explicar al niño y la mamá a la niña. Tampoco. Sí, es obvio que el papá y el niño van a tener mucha más identificación porque tienen pues las mismas características y han pasado por lo mismo, pero no necesariamente pasa. En nuestros hogares colombianos existe que no puede estar papá, no está mamá, o sencillamente son papá y papá, mamá y mamá. Entonces, ¿cómo vamos a entrar a informar? Desde que la persona que esté en la casa, sea la mamá o el papá, sepa la información y esté empoderado frente a eso, puede brindar la información, no necesariamente siendo del mismo sexo. Y eso que tú decías hace un momento, de que tenemos miedo a lo desconocido y por eso no lo hablamos, es simplemente falta de que uno le dé un poco. O creo que también es súper importante esos prejuicios que tú conversabas, porque también tiene que ver la forma como a mí me lo explicaron cuando yo era pequeño y la información con quien me llegaba. Entonces es como no indagar más allá, ¿o qué puedes decir tú? Sí,
El miedo a lo desconocido, claro que sí va de la mano y de parte de lo que nosotros traemos desde nuestra niñez, desde lo que nos dieron a nosotros. En muchos hogares no se habla de sexo porque es un tema totalmente tabú. Claro. Entonces, si no se habla, ¿cómo le vamos a hablar a nuestros hijos? Entonces, o se puede caer en el tema de no decirles absolutamente nada o de darles tanta información que entonces ya es perjudicial para ellos, porque todo tiene que ser un proceso. Okay. La educación sexual es un proceso. Entonces, sí es importante que nos conozcamos, sepamos qué pensamos frente al tema, si es correcto o no, y asesorarnos, eso es lo más importante. Bueno, Mónica, tú hablabas sobre que debemos darle la información como un proceso, o sea, poco a poco. ¿Cómo empezamos? ¿Desde qué edad empezamos? ¿Cómo podemos comenzar a hacer eso? Bueno, mira, si lo podemos dividir, sería mucho más práctico para todos. Entonces, lo podemos hablar desde los 0 a los 24 meses. Podemos empezar a decir, pero un niño tan chiquito, ¿qué le vamos a explicar? No es que le expliquemos todo así, no necesariamente, pero sí hay que manejar ciertos aspectos que son importantes. En esta etapa sí es importante el vocabulario, con que le vamos a explicar las cosas a los niños o hablarles. Vulva es vulva, pene es pene. Aunque digamos desde tan chiquitos que van a entender, no, de verdad que eso sirve, porque en esta etapa el niño es muy sensorial. Entonces es un niño que va a captar todo lo que les digamos, sea positivo o negativo. Entonces el vocabulario es súper importante, los adjetivos positivos que le demos como a los niños y las reacciones que tenemos. Porque esta etapa, aunque no es muy sexual, como otras que vamos a ver, pero es una etapa en la que el niño se explora. Entonces llega ese momento en el que el niño se puede tocar su pene, por ejemplo, y va a sentir placer, pero no el placer que los adultos pensamos que es malo, no, él no conoce la maldad en ese momento, claro. Él simplemente sintió rico y él lo puede seguir haciendo. Obviamente en los padres está vigilarlo, siempre tener como una visión muy observadora frente a los niños y sus conductas para poder guiarlos de una manera adecuada. Pero no es algo malo, es algo muy normal. Por eso te digo, es ver la sexualidad como algo muy normal, no tiene nada de raro porque todos pasamos por las mismas etapas. Y es probable que como él está en ese periodo de exploración, lo deje de hacer, porque ya encontró placer en otra cosa, en jugar otra cosa, en descubrir otra Claro, cosa. por eso te decía, que los papás conozcan cuando ya se vuelve algo problemático, por decirlo de alguna manera. Si lo hacen en todas partes y todo el tiempo lo quieren hacer, sí nos toca entrar, digamos, a entretenerlos. Porque sí hay que saber que es algo muy privado o que es público, todo eso. En esa edad, perdón, ellos todavía no tienen como ese conocimiento de aquí sí, aquí no. Exacto, eso ya van los papás. Y obviamente hacerlo de una manera adecuada, no quitarle la mano bruscamente, no con un gesto brusco o una palabra inadecuada. Eso produce a largo plazo algunos efectos en los niños. ¿Qué etapa seguiría? Seguiría el niño verbal, que es de los 2 a los 5 años. Aquí ya sí se les explica mucho más a los niños, porque ya tienen un poquito más de conciencia y conocen algo más del mundo. Entonces es un niño en el que hay que explicarles ya el tema de anatomía. Es importante que digamos, no, ¿cómo les explico? Es real, hay que explicarles con sus nombres. Hay que decirle a la niña, ella tiene una vulva, para qué sirve la vulva, cuáles son las partes de la vulva. Si le queremos explicar algo también de los órganos internos, también se puede hacer, pero eso lo puede hacer más adelante. Digamos que lo principal en esta etapa puede ser lo físico. Y eso es mientras la bañamos, perdón. O sea, no, tampoco es una clase que te siento y, sino la estamos bañando, te estoy bañando tu vulvita, en esa conversación cotidiana o qué sucede. Claro, sí, también puede ser en el momento del baño, en el momento en que sí se llega a porrear, o si se está mirando en un espejo, mostrarle, o si te está viendo a ti en un espejo. Muchas veces cuando ellos ven que sus cuerpos son diferentes, entran a preguntar, ¿cierto? Igual los papás deben estar muy atentos a esas cosas, a que así el niño no pregunte, de pronto también insinuarles el tema de una manera asertiva para que no hayan problemas y explicarles toda esta parte. ¿Por qué? Porque en esta etapa es importante explicarles qué es el buen toque y el mal toque. Es decir, el buen toque es aquel que te da tu mamá o tu papá porque te bañan, porque te cuidan, porque te están haciendo una higiene, el cuidado, o el toque que te estás dando tú mismo al cuidarte o al sentir ese placer. Ese es un buen toque.
Pero el mal toque es aquel que de pronto no le permitimos a la otra persona. Aquí sí quiero explicar algo, y es, cuando los niños están en la etapa de guardería, es en una etapa en la que ellos exploran y son muy curiosos. Cuando un niño ve en otro su pene, pueden entrar a tocar. Okay. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Yo no tengo eso. Una niña le puede decir a un niño, yo no tengo eso. Y pueden entrar a tocar. Ese es un mal toque porque es de otra persona que de pronto el niño no lo quiere. Pero es importante reconocer que el mal toque es cuando el niño no quiere que esa otra persona lo toque. Okay. Que él siente que no es correcto. Los niños lo sienten. Sí. Y obviamente aquí partimos en que es el mal toque cuando el niño no quiere, porque a veces el niño no quiere que la mamá ya lo bañe, Okay. ¿cierto? Claro. Entonces él ya dice no quiero, sencillamente. Pero también pasamos al tema de cuando podemos quedar en un límite en llegar a reconocer síntomas o que están pasando o está pasando un abuso sexual. Okay. Que ese sí es un mal toque obviamente, porque es de una persona mayor, una persona que lo está haciendo sin tu permiso y sin tu consentimiento. Por eso es tan importante educarlos frente a la sexualidad, de que hay unas personas que te pueden tocar y que hay otras que no. Okay. También lo del tema de público y privado. Hay cosas que se hacen en público, que es cantar, saludar, ¿cierto? Pero lo privado sí es lo que tiene que ver con tu cuerpo. Okay. Lo que tú te cuidas, quién te puede ver, quién te puede tocar. Si tú te estás tocando, ¿cuándo lo debes hacer? Okay. Porque igual en esas etapas, en todas las etapas se da todo el tema del autoconocimiento. Entonces aquí obviamente están más grandes, también se quieren tocar. Y es algo supremamente normal, eso sucede. Pero los papás también tienen que entrar a indicar que es en el momento que están solitos, en su cuarto, en un baño, que eso no se hace delante de la gente. Okay. Claro, ahí los papás tienen que luchar contra la vergüenza en caso de hacerlo. Y eso de una vez lleva, quita, cuidado, no sé qué. Eso hay que tener mucho cuidado. Claro que De sí, evitarlo. porque no podemos censurarlos. Si los censuramos, ya estamos dando un mensaje. Claro. Como te decía ahorita, el gesto da un mensaje. Es ser muy asertivos, vuelvo y repito, con esa información, para que no les generemos cuando estén más grandes ciertas creencias frente a la sexualidad. Excelente. ¿Qué etapa sigue? Sigue la de los niños de los 6 a los 8 años. Este es un niño ya más social, Sí. ¿cierto? Ya es el niño en el que ya presenta ciertas características. Entonces es el niño que de pronto le gusta jugar con muñecas. Okay. Es un niño que ¿Y eso no está mal? no está mal, para nada, eso no indica nada. O sea, muchos papás piensan que pues, si mi niño juega con muñecas entonces es gay. Exacto. Para nada, no necesariamente. Eso simplemente es un gusto del niño. Siente una identificación con eso y le gusta hacerlo, pero eso no significa nada. Ya la problemática está en el papá. Si él piensa que eso puede ocasionar que su niño se vuelva gay, ya estamos empezando mal. Okay. Entonces es que si su niño quiere jugar con muñecas, juega con muñecas. No tiene nada de raro. O sea, no ponerle uno mismo como esa etiqueta, porque entonces el niño no lo ve así. Entonces el niño ya de pronto sí se siente mal con eso y se va a reprimir esos gustos, esos sentimientos frente a su juguete. Aquí es el niño que pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es un niño que pregunta mucho, entonces tenemos que estar muy alertas a lo que él pregunte. Y las clases de anatomía continúan. Okay. O sea, estas clases se dan prácticamente hasta la adultez. Okay. Entonces, continúan las clases. ¿Es recomendable comprar esos libros donde salen las imágenes, donde salen las partes de distintas partes del cuerpo? Sí, es muy chévere ilustrarlos y más que vengan de los propios papás. Entonces sí es importante que los papás tengan muy buena como base o teoría, libros o videos que les sirva mucho para ilustrarlos. Y más que en esta etapa, en la anterior se puede iniciar síntomas, como te dije ahorita, abuso sexual, pero en esta también. O sea, no por pensar de que en esta etapa se dio, en la siguiente no. Los niños están expuestos totalmente en todas las etapas. Entonces acá también es informar, estar muy pendientes, los papás muy observadores frente al tema y saber qué hacer frente a las situaciones que se vayan presentando. Entonces es un niño muy social que te va a llegar con muchas preguntas, que le dijeron en el colegio, que mi amiguito me dijo, que mi amiguito me mostró, qué es eso, cómo se hace, y es como te digo, indagar de dónde viene esa pregunta, quién te dijo,
sin antes adelantarnos a dar una información que posiblemente sea errada. Porque a veces las preguntas de ellos son más simples de todo lo que uno también conoce. Esa sería una desventaja de saber mucho, ¿no? En que uno, bueno, preguntaste, ok, aquí vengo, ya va, es de dónde viene tu pregunta, ¿por qué me lo preguntas? Y das una respuesta más clara y más puntual. Claro. Sí, muchos niños llegan con algo, con un término que escucharon y ni siquiera saben qué es. Entonces uno lo escucha y uno dice, ¡ay, mi niño, ¿dónde sacó eso? ¿Cierto? Y no necesariamente es que indagar. Uno se tiene que volver en ese tema muy compinche con sus hijos y saber reconocer esas cositas. Los papás tienen que ser muy observadores para no caer ellos mismos en esos errores. ¿Qué etapa nos queda? Nos queda el niño puber, que es ya de los 9 a los 12 años. Es digamos, es la etapa en la que más cambios se presentan. Y hormonas, Mónica, ¿no? Entonces ahí es donde las hormonas entran a hacer todos sus cambios emocionales. Entonces es donde dicen, él se volvió el típico adolescente, cansón, grosero, pero todo eso va en camino a su etapa evolutiva. Entonces es donde se dan las poluciones nocturnas, que los papás tienen que estar atentos para indicarlo. Es una etapa incómoda. Sí, para muchos papás se vuelve. Y para los niños también, pues para ya los preadolescentes. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo pregunto? Sobre todo, tú dijiste algo que me parece súper importante y me gustó la expresión que usaste, debemos ser cómplices, dijiste. Compinches con nuestros hijos en este tema es crucial. Porque yo no puedo venir, si yo soy un papá distante, no puedo pretender sentar a mi hijo y que me cuente todo lo que está sintiendo porque ya tienes la edad para hablar de eso. No se va a dar. Exacto. Y esta edad necesita muchísima cercanía porque aunque haya cercanía se ven esos picos de rebeldía, de oposición y va a ser muy difícil la comunicación. Exacto, digamos que si no se logra hacer una buena educación sexual desde antes, en esta etapa va a ser muy difícil entrar a hacerla. Debe ser desde muy temprano, para que en esta etapa, que es donde ya quiere experimentar, porque sus hormonas se lo piden, porque no necesariamente es que uno dice, no, es que yo lo hago cuando yo quiera, no, eso se siente, pero es saber cuándo. Entonces es importante que esa educación sexual venga desde antes, que en esta etapa podamos hablar libremente de enfermedades de transmisión sexual, de métodos anticonceptivos, de que podamos hablar muy bien de todas nuestras partes del cuerpo, de tanto las que estamos externas o las internas, porque ya lo interno ya es importante que ya los niños lo sepan, que sí sepan que tenemos unos ovarios, que tenemos un útero, por ejemplo las mujeres, en los hombres que tenemos unos testículos que son los que producen el esperma, todo eso. Es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque si podemos explicarlo, por ejemplo, en una polución nocturna, un niño puede llegar, yo no sé por qué me salió eso. Muchas veces ellos la primera vez ni siquiera lo comprenden. Que le podamos explicar, aunque uno dice, ay, pero no que sea explicarles todo ese proceso. Es importante y es muy bueno hacerlo, porque entonces ya ellos se sienten muy empoderados frente a lo que les está pasando. Y algo que tú dijiste hace unos minutos atrás, no importa si eres mamá o papá, puedes hablar del tema. Que lo recordemos, porque a veces mamás que están solitas, ¿y cómo yo le hablo de eso que tuvo en la noche? Puedes hablar. Claro, sí, si tú te informas, si tú te ilustras frente a los temas, puedes hacerlo sin ningún problema. Es darle esa seguridad al niño, y más en esta etapa. Es importante que el niño se sienta muy seguro con sus papás para poderles contar todo lo que les está pasando, porque ellos tampoco lo entienden, no saben por qué se sienten así. Entonces los papás, como ya lo pasaron, lo pueden entender de una manera más diferente. Claro. Hace tiempito, a veces uno lo Exacto. recuerda. Entonces es importante que los papás sí estén muy con sus hijos ahí de la mano y que estén muy atentos a todas esas cositas, esas señales que ellos nos van dando para poder saber cuando les preguntamos también nosotros a ellos y todo eso y darles una información muy correcta. Genial. Mónica, danos algunos tips prácticos que nosotros podamos utilizar o que los padres, mejor dicho, puedan utilizar al manejar este tema de la educación sexual con sus hijos. Mira, a lo largo de lo que hemos hablado hemos dado varios. Sí. Entonces es importante que los papás sí tengan libros, que se ilustren, que vean videos. Imagínate todo el acceso que tenemos ahora. Exacto, es importante, pero que sean unas fuentes muy confiables. Porque igual en la internet se presenta mucho de que te dan mucha información y no toda es verídica. Entonces es importante
que sean unos papás que sean, como te dije, muy compinches, muy amigos de sus hijos en esas situaciones, o sea, no que se vuelvan permisivos, no, todo tiene sus límites, claro que sí, pero sí que sean unos papás preguntables, que yo les pueda preguntar tranquilamente, pa, me pasó esto, ¿qué significa? Ay, ¿por qué me siento así? O mamá, mira, me vino el periodo, ¿qué hago? Que yo le pueda decir a mi papá, pa, me vino el periodo, y que tu papá con tranquilidad te diga, mira la toalla, mira ¿Qué hacer? ¿Sabes qué me haces recordar una familia? Este papá tenía 3 hijas y él hizo que ese momento fuese especial cuando le llegara la menstruación. En vez de, por lo general, se puede avergonzar o, ay, qué maluquera, este papá traía un pastel porque significaba que su niña ahora era mujer. Eso habla de que es un ambiente de confianza. de tranquilidad. Sí. Es que uno de los tips también muy importantes es que la sexualidad no es solo tener relaciones coitales. La sexualidad expresa sentimientos y es lo más bonito. Si nos enfocamos desde ahí es lo más bonito. Entonces es más tips, digamos otro tip por ejemplo, es de que tú te puedas sentar tranquilamente a hablar con tus hijos de los temas sentimentales que tienen, que los puedas aconsejar. Sin juzgar, que les puedas dar un consejo desde lo que tú ya sabes y de las experiencias que traes, pero que sea algo en pro de ellos. Excelente. Entonces sí es importante que lo hagamos y obviamente empezar desde más temprano, tener esa educación muchísimo mejor. Ay, Mónica, yo sé que hay muchas cosas, por lo menos yo quiero hacerte muchas más preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, por todo, compartirnos todos esos conocimientos. ¿Y dónde podemos ubicarte? Si queremos hablar contigo, si queremos que tú nos hagas algunas asesorías, ¿tienes algún lugar donde podemos comunicarnos contigo? Claro, si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar conmigo al correo monicamaria-92@hotmail.com. Ahí estoy súper atenta a todas sus inquietudes. O si quieren de pronto acordar una asesoría o me quieren preguntar algo por medio de WhatsApp, también lo pueden hacer al 321-521-2488. Ahí voy a estar súper pendiente. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pronto estaremos compartiendo más temáticas muy importantes, incluso muy interesantes como fue la de este día. Hasta luego.